Les doy nuevamente la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico. Gracias por acompañarnos una vez más. En esta ocasión vamos a meditar en un salmo bien conocido, estoy seguro de ello, que es el Salmo 23. Y si les parece, vamos a comenzar leyéndolo, aunque me sospecho que para algunos es tan conocido que probablemente lo podrían recitar sin duda de memoria. Pero bueno, vamos al texto bíblico, no obstante. Salmos capítulo 23, o el Salmo 23, que dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bueno, el libro de los Salmos, en su conjunto, diríamos el himnario del pueblo de Israel, incluido tan dentro de la propia Biblia, tan importante era para ellos sin duda la música y las canciones, las letras que están incluidas en el libro sagrado. Y dentro de los salmos, el Salmo 23 es muy especial. Todos los salmos en su conjunto lo son, sin duda, porque tienen este encanto especial, surgen de las experiencias de hombres reales, como usted, como yo, que atravesaban momentos de muchas dificultades. Y ellos tenían la habilidad, inspirados por el Espíritu Santo, en estas ocasiones al menos, en los salmos que tenemos en la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo y recogidos aquí, sus letras. Y nos resulta tan sencillo identificarnos con estas letras, con estos cánticos, con estos salmos. Porque al fin y al cabo, aunque los tiempos han cambiado, evidentemente han pasado varios siglos, pero las experiencias que como creyentes tenemos en nuestra lucha con el mundo, las dificultades de la vida, siguen siendo las mismas. Y es tan sencillo, ya digo, identificarnos con estos salmos y obtener de ellos pues el consuelo, el ánimo, la fortaleza que también nosotros tantas veces necesitamos. En todo caso, dentro del libro de los Salmos, el Salmo 23, pues sin duda es seguramente el más de los más conocidos de todos los salmos. ¿Y cuántas personas no han encontrado aliento y confianza en este salmo en todas las etapas de su vida? Y especialmente cuando quizás estando en el lecho de la muerte, pues cuántas personas han recitado o se les ha recitado este salmo y también les ha servido de aliento. Pero no exclusivamente en el momento final de la muerte, sino a lo largo de todas las dificultades de la vida. Y pienso que también nosotros en el día de hoy atravesamos situaciones difíciles. El mundo atraviesa situaciones muy difíciles, que se les van de las manos, que no son capaces de controlar. No solo el creyente. Nosotros como creyentes encontramos nuestra fortaleza en el Señor. Y debemos orar por el mundo, que no tiene esta seguridad, que no tiene este lugar donde asirse y estar firmes frente a vientos y mareas, a la tormenta de todo tipo que tenemos encima de nosotros. Tenemos que orar por ellos para que encuentren en el Señor esta fortaleza. En todo caso, nosotros tenemos esta auténtica joya de las Escrituras. Y en ella nos vamos a encontrar la figura del pastor. Jehová es mi pastor, comienza así. Y automáticamente va a traer a nuestras mentes, ahora ya como creyentes cristianos que conocemos a nuestro Señor Jesucristo, va a traer a nuestra mente la figura de nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor. Así es conocido en el Nuevo Testamento y aparece una y otra vez. Recuerdan en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11. Nuestro Señor Jesucristo hablando: yo soy el buen pastor, su vida da por las ovejas. En Hebreos capítulo 13, versículo 20, el Dios de paz que resucitó
de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, en una clara referencia en el contexto a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando leemos este salmo, no podemos dejar de pensar en nuestro Señor Jesucristo como el buen pastor también. Luego, otra cuestión importante. A veces leemos los salmos y parece que están unos desconectados de otros, pero una lectura más atenta nos llevará a darnos cuenta de que en muchas ocasiones forman bloques temáticos, en otras ocasiones hay una progresión entre unos salmos y otros. Me da la sensación, y creo, y no soy el único al que le ha ocurrido esto, que hay esta progresión de la que estoy hablando entre el Salmo 22, 23 y 24, y nos conviene verlo en su conjunto, porque al verlo de esta manera, aún enriquece más el contenido del Salmo 23. ¿Por qué? Bueno, el Salmo 22, allí nos presenta, acabo de leer en Juan capítulo 10 y versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Bueno, el Salmo 22 es exactamente eso, Cristo como buen pastor dando su vida por las ovejas. Y allí encontramos con todo lujo de detalles. Es increíble, escrito 1000 años antes de que ocurriera, pero cómo describe con total exactitud la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Con la peculiaridad de que allí la muerte es vista desde dentro, de cómo se sentía el Señor en aquellos momentos, cómo veía todo a su alrededor. Bueno, hay una serie de estudios, 4 estudios que tenemos en nuestro sitio web y en nuestro canal de YouTube hablando acerca del Salmo 22. 3 o 4 estudios, quizás 3, no me acuerdo ahora bien, pero importantísimo. Los sufrimientos de Cristo. ¿Con qué finalidad? Bueno, indudablemente, acabar con el que tenía el imperio de la muerte. ¿Para qué? Bueno, pues para que la muerte ya no pueda dañar de ninguna manera a sus hijos. La muerte ya no tiene ese terror que tenía antes para nosotros. La muerte es un paso, un tránsito hacia una vida infinitamente mejor. La muerte ya no tiene su aguijón. Cristo, por medio de su sacrificio, venció al que tenía el imperio de la muerte y nos liberó para siempre de esos temores. El Salmo 24, que será el que vendrá a continuación del 23, evidentemente, pues nos coloca en una situación totalmente diferente. Allí nos describen las glorias que vendrían detrás de los sufrimientos de Cristo. Y allí es interesante cómo Cristo es entronizado y parece describir su entrada en el mismo cielo. Alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. El Rey de Gloria entrando de nuevo para sentarse en su trono alto en la majestad. Las glorias que vendrían detrás de esos sufrimientos. Y ahora en medio de el Salmo 22 y el Salmo 24 está el Salmo 23 que nos habla de las experiencias del cristiano en este tiempo presente, pero nos presenta a Cristo precisamente como el pastor, como nuestro pastor en estos momentos en los que participamos, atravesamos por este valle sombrío que es este mundo y nos encontramos con infinidad de dificultades. Pero Él, en medio de estas dos situaciones, pues Él cuida de nosotros, es nuestro pastor. Y nos va a conducir finalmente, desde el momento en que le hemos conocido como nuestro Salvador, por medio de su obra en la cruz, nos va a conducir finalmente y de manera segura, cierta, hasta la gloria eterna, donde Él ya ha entrado. Bueno, pues este sería un poco el contexto, y es importante verlo así. Porque ¿dónde está nuestra esperanza? Nuestra esperanza está en Cristo, que Él es nuestro pastor, que Él ha dado su vida por nosotros, que Él ya ha entrado al cielo y viene a llevarnos allí. En eso está nuestra esperanza. Aquí radica la fuerza de este Salmo 23, en la obra de Cristo, en la obra completa y consumada de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si intentáramos hacer un esquema de este Salmo, pues sería posible, desde luego, y quizás hay varias alternativas. Una de ellas es usando
viendo las dos metáforas que se utilizan en este salmo. La primera de ellas es la figura del pastor, que serían los versículos del 1 al 4. Y luego, en los versículos 5 y 6, la figura cambia, y allí es la del anfitrión, que prepara mesa, nos hospeda, nos cuida. Dos figuras, y cada una de las dos tiene detalles, connotaciones interesantísimas también, que enriquecen muchísimo el Salmo y que nos dan esperanza y aliento, ¿verdad? Eso desde una perspectiva. Ahora, podríamos también hacer otra división del Salmo desde otra perspectiva. En ese caso, y tendría que ver con las diferentes etapas por las que atraviesa el creyente. Los versículos 1 al 3 tratarían de nuestra vida en el presente, donde Dios se presenta como el pastor que suple todas nuestras necesidades. El presente, Dios nuestro pastor que suple todas las necesidades presentes. El versículo 4 trataría de nuestro paso por la muerte. Y vamos a ver allí que nuestro pastor nos acompaña también en ese oscuro momento, librándonos de todo temor y acompañándonos en su amor hacia la siguiente etapa, que es descrita en los versículos 5 y 6, donde somos introducidos ya al disfrute de la eternidad, de todo lo que Él ha preparado para nosotros, donde todo deseo será cumplido. Todo deseo santo, porque en ese momento no tendremos ningún deseo que no sea de este tipo. Por lo tanto, el Salmo, bien lo veamos bajo la figura del pastor y el anfitrión, bien lo veamos en nuestra vida en el presente, en el futuro, en la muerte o en el futuro eterno, el Salmo nos va a alentar, es muy rico en contenido. Vamos entonces, si les parece ya, a entrar en el contenido del Salmo. Y comienza David diciendo, Jehová es mi pastor. Y ahora tenemos que pensar, David aquí se coloca, él había sido pastor. Estoy hablando de David como el autor de este salmo. Él había sido pastor, en su adolescencia había sido pastor. ¿Recuerdan ustedes aquel pasaje en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 al 37? Fue una experiencia que indudablemente marcó su vida. Fíjense cómo él se explicaba allí, cuando en aquella escena donde está con Saúl a cuenta de todo aquel problema que había surgido con Goliat, y se presenta allí. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Así que David había sido un pastor, pero bien entregado a su profesión, ¿verdad? Joven, pero hemos notado cómo defendía, con su propia vida, defendía el rebaño. Pero ahora, ya digo, David no se coloca bajo la figura de que él es pastor, sino él ahora piensa en sí mismo como si fuera una oveja. Una oveja que es cuidada por Dios. Y entonces sus experiencias del pasado son realmente muy útiles para él. ¿Por qué razón? Pues porque si él había estado dispuesto a entregar su propia vida para cuidar de sus ovejas, cuánto más y cuánto mejor no lo haría el Dios eterno, que ahora era su pastor. ¿Cómo no cuidaría Dios con mucho más favor, con mucho más poder de la vida de David? Y David, que entendía bien esta figura de lo que implica ser un pastor, se coloca bajo el cuidado y la protección de Dios. Luego, otra cuestión en la que debemos de detenernos y pensar en ello es cómo se refiere a Dios. Jehová es mi pastor. Es el nombre de Dios y subraya el hecho único de lo que Dios es. Dios es el eterno,
el que vive, el que existe por derecho propio, sin depender absolutamente de nada ni de nadie más. Por el contrario, todo cuanto existe en este mundo depende de Dios. Desde las galaxias, desde los astros, desde los grandes seres vivos a los pequeños, todo depende de Dios. Y es dirigido y es controlado desde su trono eterno. Y David conocía a este Dios todopoderoso, a este Dios eterno. La eternidad es uno de los atributos de Dios que más me fascina. Bueno, hay muchos que me fascinan, ¿para qué voy a decir esto? Pero ese me llama muchísimo la atención. Pero David conocía a Dios de esta manera, el eterno, el todopoderoso. Y ahora dice, Jehová, este Dios eterno y todopoderoso, es mi pastor. Vela y cuida por mí. ¿En qué manos puedo estar mejor que en las manos de Dios? Y él dice, es mi pastor. Aquí cada pequeña palabra tiene importancia. Y esta tiene mucha importancia también. Es mi pastor. Fijémonos cómo se refiere David a Dios. Es mi pastor. Esta relación personal de confianza con Dios, mi pastor. Él se siente parte de ese rebaño, de las ovejas de Dios. Se siente cuidado, se siente protegido por Dios. Y esto es fundamental, fundamentalísimo. ¿Por qué? Porque para disfrutar plenamente o en alguna medida de las bendiciones de este salmo, hay que empezar por cumplir este requisito, que Dios sea nuestro pastor, que nosotros nos hayamos puesto bajo su cuidado. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, pues antes ya he mencionado, ¿verdad?, la conexión que tiene este salmo con los dos salmos que le preceden y que viene después. Que hayamos aceptado a Cristo, nuestro pastor, hayamos aceptado su sacrificio por nuestros pecados, le hayamos reconocido como el Señor de nuestras vidas, el que guía, ahora lo vamos a ver inmediatamente, el que nos guía y nosotros le seguimos y le obedecemos. Si Dios no es en este sentido nuestro pastor, pues el resto del salmo es una bella poesía, pero no esperen que les va a proporcionar nada más que eso. Para disfrutar y hacerse beneficiario de las bendiciones enormes que este salmo describe, es imprescindible que previamente seamos ovejas de su rebaño. Y para eso hayamos reconocido a Cristo como nuestro pastor, como nuestro buen pastor. Si no, todo lo demás, ya digo, no pasa de ser bella poesía, un bello cántico, pero nada más que todo eso. Ahora, continúa David y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y las ovejas, pues, son animales, yo creo que son los más indefensos, los más, en fin, solos no son capaces de guiarse, de cuidarse a sí mismos. Otros animales sí que lo son, pero las ovejas, desde luego, incapaces. No saben dónde ir, no saben defenderse de un peligro, si las dejan solas están perdidas, en fin. Y tal vez, precisamente por eso, intencionadamente, la Biblia tantas veces compara a los creyentes con las ovejas, porque somos así. Lo que pasa es que no lo queremos reconocer, pero en el fondo somos así. No podemos defendernos frente a los grandes enemigos que tenemos a nuestro alrededor. Necesitamos constantemente ser guiados, necesitamos ser cuidados, necesitamos ser alimentados. No somos autosuficientes. La gran mentira del diablo para la humanidad y muchas veces también para los creyentes. Tú puedes valerte por ti mismo. Tú no necesitas siempre estar orando para que Dios te dirija en la vida. Tú no necesitas leer la Biblia para saber lo que Dios piensa. Tú puedes, deja correr tu intelecto, tu capacidad. Pon empeño en las cosas y ya verás cómo sales adelante sin que Dios te esté dirigiendo, sin ayuda de Dios. La gran mentira del diablo, que es que podemos ser autosuficientes y somos como ovejas. Una frase para mí fundamental del Señor Jesucristo, que me ha costado aprenderla muchas lágrimas. Dice el Señor, separados de mí, cuando habla de la vid y de los pámpanos, separados de mí, nada podéis hacer. Hubo un tiempo en mi juventud que eso me parecía muy exagerado. Hombre, nada podemos hacer
algo podremos hacer. Quizás para las cosas más difíciles necesitaremos al Señor, pero hombre, que nada podemos hacer. Y uno va dándose cuenta con el tiempo que nada podemos hacer. Esa es la verdad. Somos ovejas. Necesitamos al Señor constantemente en nuestras vidas, constantemente. Y ahora David pues manifiesta que él acepta esto, que él acepta que es una oveja y que todo aquello que necesita le viene de Dios. Y él confía plenamente en la bondad, en el cuidado de Dios para que le provea de todo lo necesario. Y David es confía mucho, tiene grandes expectativas, porque también sus necesidades son grandes. Y él está pensando en que Dios le va a proporcionar todo lo que necesita en el presente y también en el futuro. Porque para David, lo iremos viendo a lo largo del desarrollo de este salmo, lo que Dios va a proveer para él, de todo lo que le hace falta, que es mucho, pues es de lo más variado que uno puede imaginarse. Fíjense, aquí tengo un breve resumen de cosas que luego vamos a encontrar en el salmo. Él confía que Dios, en esto de nada me faltará, está incluido alimento y bebida, está incluido descanso, protección, restauración, compañía, alimento, dirección, consuelo, gozo, felicidad y gloria. Estas son las cosas que él está esperando que Dios va a proveer para él. Nada me faltará. Y él está convencido de todo esto. Lo vamos a ir viendo en el salmo. Es un salmo corto, pero muy nutritivo. Tiene muchas cosas importantes para nosotros. Ahora, de esta lista que acabo de señalar aquí, resumiendo el salmo, como digo, pues hay un elemento que debemos de darnos cuenta que es muy importante. En realidad, el hombre piensa casi exclusivamente en las necesidades de su cuerpo, en el alimento, en la bebida, en el vestido, en cosas así. Estas son las preocupaciones del hombre. Pero fijémonos en esta lista que hemos hecho cómo hay otras muchas necesidades del ser humano. Descanso, protección, restauración, compañía, alimento, dirección, bueno, tantas y tantas cosas. Pero, ¿cuál es el problema del hombre de hoy día? Pues el hombre de hoy día piensa que lo único que necesita está relacionado con su cuerpo material. Comida, bebida, vestido, alojamiento. Y toda su vida se enfoca para conseguir que su cuerpo, que esa parte material, física del ser humano, esté satisfecha, esté relajada, esté contenta, esté feliz, tenga todo lo que necesita. Olvidando las otras grandes necesidades del ser humano, que quizás son mucho más importantes, si cabe, que esas otras. Las necesidades del alma, las necesidades del espíritu. ¿Y cuántas personas hay que teniendo todo lo relacionado con sus necesidades físicas, sin embargo, parecen describir a aquel hijo pródigo? Dice, yo aquí perezco de hambre, decía cuando estaba allí con los cerdos. Yo aquí perezco de hambre. ¿Cuántas personas hay que teniendo todo eso padecen auténtica hambre? Y es increíble, personas que viven de una forma opulenta, que comen todo lo que quieren y muchísimo más, que disfrutan de todos los lujos, unas mansiones, unos coches, unas cuentas corrientes alucinantes, y se sienten vacíos, no saben qué les pasa en la vida. Y necesitan ir al psicólogo, necesitan comprarse caprichos por aquí y por allá con un intento siempre fallido de llenar la vida. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa realmente? Pues que no tienen en cuenta las verdaderas necesidades del hombre. El hombre es mucho más que un cuerpo. El hombre de este siglo se ha centrado única y exclusivamente en aquello que es material y ha descuidado lo que es espiritual. Y el Señor Jesucristo, Él hablaba tantas y tantas veces de lo espiritual, como una necesidad real del ser humano. Yo soy el pan de vida. Si un día estaba al lado de un pozo y una mujer fue a buscar agua. Y el Señor le dijo, el que beba de este agua volverá a tener sed. Más de una vez he usado esa misma estrategia para hablar del Evangelio.
colocarme al lado de una fuente y esperar a que viniera alguien y decirle eso. Cualquiera que beba de este agua volverá a tener sed. Y la gente se queda mirando y es verdad, tendrán que volver a por más agua porque volverán a tener sed. Y el Señor Jesucristo, el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré serán como ríos de agua viva que correrán dentro de ellos mismos. Eso dijo hablando del Espíritu Santo. Necesidades espirituales profundas, reales, que el hombre necesita solucionar y que solamente encontramos plena satisfacción en Cristo. El apóstol Pablo lo describió de esa forma tan maravillosa en Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Qué hermoso. Y estas palabras las tenemos que grabar con fuerza en nuestros corazones. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Estamos completos en Dios, en su Hijo Jesucristo, en Él y solamente en Él. Lo dice Pablo también cuando escribe a los Colosenses, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. Estamos completos en Cristo. Fuera de Él estamos incompletos. Nos falta algo. Y las personas no saben lo que les falta y les falta a Cristo. Les falta solucionar sus graves problemas espirituales, los problemas de su alma. Tienen que buscarlos. Bueno, David continúa, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y esta figura del pastor, pues en aquellas tierras de Judea, tierras desérticas, pues el pastor sabía por un lado lo agotador que era conducir al rebaño por sitios desiertos, andar a veces kilómetros por zonas muy áridas, bajo un sol abrasador, pero sabía también dónde estaban los oasis, dónde estaban los pastos, los mejores pastos, y allí guiaba a su rebaño, para proporcionarles alimento, para proporcionarles bebida, para proporcionarles descanso, en un ambiente de seguridad, de protección. El buen pastor, el buen pastor. Es siempre alentador saber que Dios conoce las dificultades por las que atravesamos en nuestras vidas. Y estar también seguros de que a su tiempo nos mostrará, nos conducirá hasta ese lugar donde disfrutamos plenamente de su gracia reparadora. Y es importante esta cuestión, ¿no? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Necesitamos este descanso reparador. Este descanso que no vamos a encontrar en ninguna otra parte. Bien lo describió Agustín de Hipona cuando él dijo, nos has creado para ti mismo, oh Dios, y vagaremos errantes hasta que entremos en tu reposo. Y es verdad, vagaremos errantes hasta que entremos en tu reposo. ¿Usted se ha dado cuenta la cantidad de actores, de cantantes famosos, de toda esta gente de la élite, del famoseo, que siempre están en todos estos, los medios de comunicación, de la prensa rosa o amarilla, o como se llama esa prensa? Pues siempre están ahí. Y esa gente que tiene unos auténticos problemas, que cada 2 por 3 aparece uno muerto por una sobredosis de somníferos, combinados con otras cosas, con alcohol, con esas combinaciones letales que acaban con sus vidas. ¿Y qué les pasa? Y cuando les oyes hablar dicen, es que no puedo descansar por las noches. ¿Cuántas personas hay que tienen que tomar hoy cosas para dormir porque tienen un problema de ese tipo tan grande? ¿Qué les inquieta en la vida? Si igual lo tienen todo. Esos actores, esa gente, tienen fama, tienen prestigio, tienen dinero a raudales, tienen las mejores casas, todo lo que usted seguramente soñaría tener, ellos lo tienen y no saben qué hacer con ello, les sobra. Sin embargo, no tienen descanso. Solamente en Cristo encontramos ese descanso reparador. El Señor dijo en una ocasión en Juan, en el capítulo 10, versículo 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ese lugar delicioso, esos pastos verdes,
claro, ahora estoy pensando, creo que como una oveja, ¿no? Me he metido ya tanto en el Salmo, pero esos pastos verdes, deliciosos, en calma, bajo la protección del cuidado del buen pastor. Uno puede, las ovejas, después de comer, se estean, están descansando, todas tranquilas, sin que nada les interrumpa. Necesitamos descanso. Él nos llevará a lugares delicados, de delicados pastos, donde podremos descansar, una vez saciadas nuestras necesidades de hambre, de sed. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y esto es también algo que describe la experiencia del pueblo de Dios en el presente y también en el pasado. ¿Recuerdan, verdad, la situación de Israel cuando salió de Egipto y tuvo que caminar, por causa de la dureza de su corazón, durante 40 años por el desierto? Pero nunca les faltó la comida, nunca les faltó la bebida. Dios durante 40 años les dio el maná y les abrió la roca para que bebieran. Bien que el pueblo era bastante ingrato, por cierto. Y una y otra vez se quejaban de este maná, se quejaban del agua, se quejaban de todo. Querían en el desierto comer a la carta. Ay, y idealizaban su pasado como esclavos. Uy, lo bien, las comilonas que nos pegábamos en Egipto, cómo comíamos aquellos puerros y el hambre que pasaban y la esclavitud dura bajo la que estaban sometidos en el régimen de Faraón, que los utilizaba como esclavos, mano de obra baratísima. Y ellos idealizando su pasado y quejándose de Dios. Pero Dios fue fiel, Dios los pastoreó por el desierto y los cuidó siempre. Y esto es una necesidad que Dios siempre suple en nosotros. Lo hizo con ellos, lo hará también con nosotros. Y nos invita una y otra vez, el Salmo y la palabra de Dios, a fortalecernos en Él. A fortalecernos en la comunión con Él. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Buscar estos lugares de reposo en la intimidad con el Señor. Es donde nuestra vida se fortalece, donde desaparecen todas esas sombras que a veces llenan nuestras vidas, nos hacen temer, nos quitan la paz y además nos fortalecerá para que podamos también ser útiles a otros, poder llevar palabras de consuelo también a otros. No podemos descansar si primeramente no ha sido satisfecha nuestra hambre. Y ahora hablo especialmente de nuestra hambre espiritual. El hombre necesita ser plenamente saciado en ese sentido. El Señor Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y esto es una verdad, Pero alguien dirá, bueno, pero si es verdad, ¿por qué yo conozco tantos creyentes que están insatisfechos, que están agitados, que están sin descanso? Creyentes que son como torres de alta tensión, que van dando chispazos por todos lados y pegando descargas a todo el que se acerca a él, que les ves que no tienen paz en el corazón. ¿Por qué? Si han creído, ¿por qué están así? Bueno, la primera cosa, la más sencilla, es echar la culpa a Dios, pero creo que la culpa no la tiene Dios. Estoy seguro de que no la tiene. La tenemos nosotros. ¿Por qué razón? Porque cuando la oveja, cuando el creyente se aleja de la comunión con el Señor, cuando correteamos de aquí para allá, cuando seguimos nuestros propios caprichos, nuestra propia voluntad, cuando escuchamos las fantasías de nuestro corazón malo, pues de repente, cuando nos apartamos progresivamente de Dios, entonces perdemos la paz. Porque esa paz que el Señor garantizó para el creyente se halla en la comunión íntima con el Señor. No lo olvidemos, en lugares de reposo me hará descansar. En esos lugares donde el creyente busca la intimidad, la cercanía con el Señor. No hay otro lugar. No hay otra forma. Por eso dice a continuación, confortará mi alma. Ahora, esto de confortar mi alma, la idea realmente
que hay detrás, dicen los que entienden el texto en el original, no es mi caso, ya lo anticipo, pero lo he leído ya a varios autores, que creo que sí que saben lo que dicen. La idea es de que restaurará mi alma, reparará mis fuerzas. Esta renovación espiritual profunda, que va mucho más allá del mero alivio de quitarnos un pequeño peso de encima. Es mucho más que todo eso. Es una reparación total de las fuerzas. Fíjense cómo lo describe el profeta Isaías, capítulo 40, versículos 29 al 31, que son muy gráficos. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es la lógica de Dios, que no tiene nada que ver con la lógica del mundo. Yo siempre pensaba en esto, Él multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Cualquier número multiplicado por cero siempre va a dar cero. Nos enseñaban en el colegio, ¿verdad? ¿Se acuerda? Y aquí dice, la aritmética divina es diferente. Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna y no da cero, sino todo lo contrario. Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas. Es verdad, los jóvenes se cansan, pero el que confía en el Señor va hacia adelante, siempre con renovadas fuerzas. Ahora, esto de restaurar, de reparar, creo que guarda también relación con otro concepto en el que no siempre queremos pensar. ¿Cuál es ese concepto? Bueno, no debemos olvidar que somos seres pecadores, seres caídos, y que una y otra vez, pues desgraciadamente, pecamos contra el Señor. Y en ese sentido también necesitamos ser restaurados y renovados a la comunión con el Señor. Es como la oveja que deja el rebaño, que se despista, que se pierde. Pues tiene que volver al rebaño para encontrarse nuevamente en una situación de protección, de cuidado, bien alimentada. El mismo rey David que estaba escribiendo este salmo, él había tenido esta experiencia de restauración, de reparación, porque él también era un hombre pecador. Hay dos salmos que él, con una honestidad tan asombrosa, describe sus pecados y describe cómo había caído y cómo había fallado a Dios y lo que le había ocurrido mientras no había confesado su pecado. Dice el Salmo, estos dos salmos son el Salmo 32 y el Salmo 51. Dice en el Salmo 32 que él estaba resistiéndose a confesar su pecado. Dice, mientras callé, mientras no confesé mis pecados, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y continúa diciendo cómo Dios de repente, después de ese acto de arrepentimiento, de confesión de pecado, Él lo restaura plenamente. A mí me llama tanto la atención David, un rey de Israel, públicamente confesando sus pecados en los salmos. Y sus cronistas dejaron constancia en los libros de Samuel, de 1 y 2 de Samuel, en fin, esta honestidad. Yo nunca, miren nuestros políticos, mire que hacen cosas malas, que se equivocan veces, nunca, aquí en España, yo no sé, pero yo nunca recuerdo haber escuchado a un político decir, nos equivocamos, lo hicimos mal, nunca, eso está prohibido en política. Saldrán con uñas y dientes agrediendo al otro y tú más. Esto es lo típico aquí en España. Y tú más. Pero nunca reconocerán esto. David es un hombre honesto y los creyentes debemos no ser como los políticos, sino como este rey, como David. Reconocer nuestros propios fracasos es el único camino para la restauración. Lo otro, intentar autojustificarnos, culpar a otros, decir que el otro es peor, no soluciona nunca nada, absolutamente nada. Necesitamos ser restaurados. Necesitamos volver a los caminos del Señor, porque fácilmente nos descarriamos.
fácilmente desobedecemos, fácilmente dejamos de estar atentos a su dirección. Fácilmente entramos en esa situación de letargo espiritual, de indiferencia, decaemos, perdemos la ilusión por las cosas espirituales, dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, perdemos la ilusión por compartir el Evangelio con otras personas. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, eso es el resultado de que nos hemos apartado del Señor, nos hemos descarriado. Y entonces perdemos la paz. Antes hablaba de esto, perdemos la paz. Y entramos en un estado permanente de ansiedad. Estamos siempre malhumorados. ¿Por qué? Porque nos hemos apartado. Porque no hemos vuelto al Señor. La solución es volver al Señor. Si estos síntomas se presentan en la vida de algunos de nosotros, automáticamente debemos de buscar al Señor y reconciliarnos con el Señor. Buscar al Señor bajo esta figura del pastor que nos restaura, que nos repara. ¿Cuántas veces intentamos a veces los pastores hablar con los hermanos en la congregación, les vemos que igual están caminando mal o algo les está pasando, intentamos acercarnos a ellos y a nada que intentas sondear cuál puede ser el problema, salen, no siempre, claro, pero sacan las uñas y enseñan los dientes y se ponen a la defensiva, e incluso te acusan y la culpa es del pastor, la culpa... Yo en mi experiencia, no sé si es suficiente o no, pero lo que normalmente veo es que la persona que está así no es un problema del pastor, ni es un problema de los hermanos en la iglesia, es un problema del propio creyente, que ha perdido su conexión con el Señor. Y lejos de reconocerlo, lo que hace es acusar a otros. Eso no soluciona nada. Recuerdo una hermana que un día se junta con otra hermana y la segunda hermana empieza a decir, es que en la iglesia no sé qué, el pastor es no sé cuál. Y le dice la primera hermana, dice, sí, yo también estaba antes así. ¿Sabes lo que pasa? Que yo no tenía una buena relación con el Señor. Y tuve que volver al Señor. Y desde entonces veo las cosas de una forma muy diferente. El problema lo tenemos nosotros. ¿Cuántas veces ocurre esto? Tenemos que dejar que el Señor nos restaure, pero esto a veces puede resultar un poco doloroso. Yo siempre recuerdo como ejemplo de restauración, bueno, el caso de David es un ejemplo de ello, ¿no? Pero otro caso es el caso del apóstol Pedro. El Señor le dice, Pedro, él se sentía tan autosuficiente, bueno, el Señor le dijo, me vais a negar esta noche, Señor, estás totalmente equivocado. Estos puede ser porque son así, pero yo, Señor, por favor, me ofende que tú pienses esto de mí. Esta era la idea, ¿no? Y el Señor le dice, Pedro, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Señor, que poco me conoces, dice Pedro. ¿Qué pasó? Pues ya lo sabemos. Que Pedro, igual que nosotros, confiaba demasiado en sí mismo y se dio un buen batacazo, se dio un buen golpe, porque no era tan fuerte como él creía. Quien conocía a Pedro era el Señor, no Pedro mismo. Y entonces Pedro, que a pesar de todo, pues es un hombre que se mete en todos los sitios habidos y por haber, ahí estaba en la casa, en el patio del sumo sacerdote. Y en un momento el Señor sale, estaba siendo juzgado, va atravesando camino hacia, creo que era la casa del otro sumo sacerdote. Y en este momento Pedro está en el patio, el Señor atraviesa y la mirada de ambos se cruza. Es verdad, el Señor Jesucristo no le mostró una mirada de reproche, de acusación, todo lo contrario, pero es que no hacía falta. Más bien le mostró ternura y le mostró amor, pero para Pedro aquello fue demoledor. Salió fuera y lloraba. Y dice Marcos, que creo que recoge las experiencias en primera mano de Pedro, utiliza una forma verbal que da a entender que todavía seguía llorando. Pensando en esto lloraba. Qué duro fue para Pedro, pero el Señor le restauró al final del todo. Después de aquella pesca milagrosa, el Señor había preparado unos peces en un fuego, y el Señor le hace esas 3 preguntas. Pedro, ¿me amas más que estos? Al fin y al cabo él había dicho que haría lo que hiciera falta por el Señor, mucho más que los otros, y el Señor 3 veces le preguntó, y Pedro se dio cuenta de las intenciones del Señor, y al final Pedro se derrumba y dice, Señor, tú lo sabes todo. Antes Pedro decía, yo te aseguro que estás equivocado, yo sé. Y ahora dice Pedro, tú, Señor, lo sabes todo. Yo en el fondo
viene a decir te amo, pero casi que no me atrevo a decirlo, porque ¿cómo puedo justificar mis palabras con mis hechos y mis hechos son los que son? Esta restauración puede ser dolorosa y dura, es verdad, pero es imprescindible. Y el Señor nos va a pastorear en ese sentido también. Y necesitamos aceptar que Él nos repare, que Él nos restaure. Necesitamos pasar por todo esto. Si no, nunca seremos útiles. El apóstol Pedro, después de sufrir por todo, de pasar por esta experiencia, el Señor le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Es después de que fue restaurado, pero qué duro es esto. Y hay entre los creyentes varias opciones, varias actitudes frente a esto. La primera de ellas es que, pues, no quieren ser restaurados y actúan como si no hubiera pasado nada. Como esperando que el tiempo lo borre todo y nos olvidemos, el Señor se olvide de las cosas como si no hubiera pasado nada. Otra opción es echar la culpa a otros, ya lo he dicho antes. Pero el camino de la restauración para realmente volver a disfrutar de la comunión con el Señor tiene que pasar por pedir perdón, por arrepentirnos de nuestros pecados, por ser conscientes de las cosas que hemos hecho mal, por acercarnos al Señor y mirando en qué hemos pecado y cómo hemos llegado a ese pecado, buscando la forma en la comunión con el Señor de anticiparnos, de prever que no volvamos a entrar en esa misma situación que nos conduce a ese sitio. Necesitamos al Señor. Ahora, el Señor es generoso en perdonar, lo es siempre. Y tenemos que tener cuidado de no escuchar las insinuaciones del diablo cuando hemos pecado, porque el diablo siempre nos hace sentir aún más, colabora con fuerza con nuestra propia conciencia para hacernos sentir nuestra suciedad, producir en nosotros la vergüenza, pero no una vergüenza que al final nos lleve al Señor para pedir su perdón, sino una vergüenza y es lo que el diablo quiere. ¿Tú te vas a acercar a Dios así? Mira lo que has hecho. Espera a que se le pase. Esta es la idea, ¿no? Espera. Y no te acerques. Tendrás que hacer algún mérito para mejorar y presentarte a Dios con algo. Ese es el espíritu religioso. Y es una terrible equivocación, porque en ese tiempo que hemos pecado y no nos hemos acercado inmediatamente al Señor en busca de su perdón y de su restauración, es el tiempo que el diablo gana para poder seguir tentándonos para que vayamos a más. Esto es algo que desgraciadamente tuve que aprender con mucho dolor en mi propia experiencia de joven, porque me daba tanta vergüenza cuando yo pecaba y me costaba tanto acudir al Señor. Pero precisamente leyendo el libro y estudiando el libro de Hebreos, que creo que fue de los primeros, si no el primero que estudió cuando me convertí, es extraño, ¿no? Pero allí aquel libro de Hebreos, conocer a Cristo como mi sumo sacerdote, que me recibe, que me perdona, yo a partir de entonces siempre buscaba a Dios rápidamente para que Él me perdone, siempre, y eso me ha librado de tantas cosas peores de las que he hecho, sin lugar a dudas, estoy seguro. Y a partir de ahí surge la restauración, nuevas oportunidades. El profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 25 y 26, describe estas nuevas oportunidades que surgen del perdón y de la restauración. Dice, os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Habían sido juzgados, aquel ejército al que se refiere, una plaga de langostas en todas sus variedades, que había destruido todo el país, todo. La langosta, cuando pasa por un sitio así, antiguamente que no había pesticidas, es que aquello quedaba devastado, como si hubiera habido un incendio, no quedaba nada. Y dice Dios, pero si os arrepentís os restauraré. Y volveré a hacer reverdecerá todo, volverá a llevar fruto. Vosotros os saciaréis y estaréis asombrados y disfrutando de las maravillas de Dios. Esto es lo que Dios hace por medio de esa restauración que como pastor lleva a cabo. Importante, no rechazar esta labor de Dios, dejar que Dios
haga esto con nosotros también. Dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y esto es otra de las grandes verdades que como creyentes tenemos. Necesitamos ser guiados por el Señor. Una oveja que no es guiada es una oveja que se pierde, que no sabe a dónde ir. El pastor va delante de nosotros. Nosotros, como las ovejas, pues no sabemos a dónde nos lleva, pero no nos hace falta. Confiamos en el pastor. Donde nos lleve está bien. Y necesitamos aceptar esta necesidad que tenemos de ser guiados por el Señor. ¿Qué pasa cuando nos dejamos llevar por nuestros corazones? ¿No es verdad que es cuando nos metemos en problemas y nos causamos situaciones realmente embarazosas y complicadas que luego no sabemos cómo salir de ellas? Pues qué bueno sería aceptar por fin que el lugar de mayor bendición para nosotros es seguir al Señor y seguirle de cerca. Luego también notemos que sus sendas, estas sendas por las que Él nos conduce, son sendas de justicia. Claro, estamos ahora ya trasladándonos de las ovejas al ámbito de los creyentes. Y por lo tanto, estas palabras entonces adquieren un sentido moral. Son sendas de justicia. El camino por el que el Señor nos va a llevar es siempre un camino de rectitud moral. Si estamos yendo por un camino que no es acorde con su palabra, no es el camino del Señor. Tan sencillo como esto, pero tan discutido por los creyentes cuando queremos salirnos con la nuestra, discutimos hasta la saciedad, hasta lo que la palabra de Dios dice. Lo interpretamos y reinterpretamos para que diga lo que nosotros queremos que diga. Es tan triste esto y no queremos entender las graves consecuencias que luego eso trae para nosotros. La palabra de Dios habla con claridad, no la cambiemos. Si estamos actuando de una forma que no es acorde con la palabra de Dios, no estamos andando por sendas de justicia, no estamos andando detrás del Señor. Y Él hace todo esto por amor a su nombre, dice aquí, por amor a su nombre. Toda su dirección en nuestras vidas tiene como finalidad que nosotros honremos al Señor, le glorifiquemos con nuestras actitudes, con nuestras palabras. Y cuando no andamos por las sendas que Él nos marca, pues acarreamos, traemos vergüenza al nombre del Señor. Algo impropio en un creyente. Luego dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Y este es un versículo especialmente que ha acompañado a muchos creyentes en su lecho de muerte. Y les ha ayudado, sin duda, a pasar por ese valle oscuro, a la luz clara de ese día glorioso que nos espera detrás. Ahora, aunque es verdad que la muerte está incluida aquí como la situación más difícil por la que cualquier persona tiene que atravesar en esta vida, entiendo que están incluidas todas las demás situaciones oscuras de la vida, que la muerte no es la única. Hay momentos en la vida realmente muy sombríos, muy oscuros, muy oscuros. Ahora mismo el mundo entero atraviesa una situación caótica con el coronavirus, que nos mantiene en cuarentena, que estamos aislados en nuestras casas, con temor a relacionarnos con cualquier persona, no podemos salir, no podemos, cerradas las iglesias, no nos podemos congregar, y cada día escuchamos el parte, las noticias, el número de muertos constantemente aumentando y aumentando, el número de contagiados, y sabemos que no está todos los que están contagiados, ni muchísimo menos, y aumentando el número de muertos. Otros países que han sufrido esto, lo mismo, otros que vienen detrás, que les va a pasar lo mismo. Terrible, terrible. Y esta incertidumbre. Nuestros gobernantes van detrás de los hechos, no saben anticiparse, no previenen, no son capaces de gestionar. La muerte se apodera y hay tantas cosas que nos crean incertidumbre. Momentos difíciles, la economía se hunde por momentos. ¿Qué comeremos si no podemos ir a trabajar? ¿Qué vamos a comer? ¿De dónde vamos a sacar? Tantas y tantas situaciones realmente angustiosas que todavía estamos empezando, pero que con los días se irán agravando. Situaciones difíciles, muy,
muy sombrías, el valle de sombra de muerte. Pero, ¿qué nos salva? ¿Qué nos sostiene? Pues nos sostiene la confianza en Dios. Ya sea en la muerte, ya sea en las circunstancias adversas y extremas por las que tengamos que atravesar por esta vida. Sí, este salmo es muy realista y me gusta por eso. Es realista porque no dibuja un panorama idílico, libre de problemas, no. Se mete en profundidad en nuestra vida, en lo que somos, en lo que pasamos, en lo que nos ocurre. Claro. Y es realista como toda la Escritura. Nosotros también como creyentes estamos expuestos a múltiples peligros de todo tipo. El apóstol Pablo, hablando en Romanos capítulo 8, versículo 36 y 37, dice: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Claro que somos vencedores, por medio de aquel que nos amó. Claro que lo somos. En estos versículos, en esta idea de Cristo como el buen pastor, encontraron fuerzas y ánimos los creyentes en la primera era cristiana. ¿Recuerdan ustedes la dureza de la persecución del Imperio Romano? Cómo traían esclavos o cristianos, aparte de esclavos también, y capturados en las guerras, pero en una época al menos, cristianos que los metían en el circo romano, en el coliseo romano, para que los leones los devoraban, las fieras jugaran con ellos y los mataran, perseguidos por aquí y por allá, y los cristianos escondidos en las catacumbas. ¿Cuántas veces allí se han encontrado esta figura en las catacumbas del pastor con una oveja en sus hombros, representando a Cristo, el buen pastor, donde ellos encontraron ánimo? Y es solamente en Él donde se puede encontrar ánimo y fortaleza para las situaciones por las que atravesamos, que pueden incluir también la muerte. Sí. Lo que nos está diciendo aquí es que podemos mirar cara a cara a la muerte. Y esto es extraño, suena extraño hasta decirlo, porque desviamos la mirada cuando la muerte nos mira cara a cara, desviamos la mirada, no queremos mirarla de frente, pensamos en otras cosas. Aun los más valientes les tiemblan las rodillas frente a la muerte. Es el enemigo aparentemente invencible. Pero el cristiano sabe, como dice aquí, que la muerte es simplemente una sombra, la sombra de la muerte. Pero detrás brilla el sol. Esa sombra, esa nube que oscurece el sol va a pasar rápidamente. ¿Y después qué? Después veremos la luz radiante de la gloria de Cristo y nos encontraremos ya en el hogar celestial. Aun el peor de todos los enemigos ha sido vencido. No es simplemente una sombra que oscurece por el momento. Sí, es verdad que oscurece. Y a veces puede producir una sombra, una oscuridad muy densa. Pero es una sombra que pasa. Y pasa para que podamos disfrutar ya de esa gloria eterna. Dice que esto es así porque Cristo venció la muerte. Ya lo he dicho antes al comienzo. El Salmo 22, recuerdan, ¿verdad? Cómo Él lo hizo. Y el autor de Hebreos recoge la misma idea, capítulo 2, versículo 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, se refiere a Cristo, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Cristo nos ha librado por medio de su propia vida entregada. Él sufrió la muerte para que nosotros no tengamos que sufrirla en ese sentido, que implica la condenación eterna. Qué hermosos conceptos estos del Salmo 23. Tenemos que dejarlo aquí, nuestro tiempo ha transcurrido, pero con la ayuda del Señor volveremos en otra ocasión para seguir meditando en el resto de este Salmo. Mientras tanto,
fortalezcamos nuestros corazones en medio de grandes dificultades, fortalezcámoslos con estos conceptos bíblicos, que no son palabras huecas, frases bonitas y nada más, que son, es la esperanza del creyente basada en hechos históricos importantísimos, bien establecidos en la palabra de Dios. Pues ánimo, ánimo en medio de las dificultades, ánimo en Cristo, que es nuestro buen pastor. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Gracias por habernos acompañado una vez más en este tiempo.